¿Cómo utilizar el calendario macroeconómico? Cuando operamos nuestra cuenta de Forex es muy importante estar pendiente qué noticias vienen ese día. Existen varios elementos en los cuales pensar cada vez que hacemos un análisis técnico no teniendo en cuenta una noticia. Cualquier noticia que interfiera con una posición que tengamos abierta puede actuar a favor o en contra, lo cual es contraproducente, porque si actúa en contra, toca nuestro stop rápidamente, interfiere el análisis y pensaremos que estuvo mal nuestro criterio de trading. Si actúa a favor, nos hará pensar que estábamos en lo cierto y reforzará una mala psicología del trading, siendo esta peor, porque fueron factores externos y de resultados macroeconómicos lo que hicieron que ganáramos y nos da a pensar que nuestro análisis estuvo correcto. Cuando el análisis fundamental se hace presente, puede volver inservible nuestro análisis técnico. Lo más saludable antes de operar es mirar qué noticias de alto impacto vienen cercanas. Lo más recomendable es terminar nuestras operaciones una hora antes de la noticia y cuando vienen bastantes noticias de alto impacto en el día de trading, será mejor no operar. Así nuestra paridad no tenga nada que ver con el país que emite la noticia, porque por correlación se verán afectadas nuestras posiciones. Todo esto depende también del impacto que tiene la noticia y para esto se representa en el calendario con colores. En otros calendarios se representa de igual manera con estrellas, entre más estrellas más impacto. Vamos a hacer el ejemplo con un calendario muy conocido y útil llamado Forex Factory. Su página web es www.forexfactory.com. Para desplegar una visión más amplia, debemos dar clic en This Week. Allí se nos abrirá todas las noticias que vienen en la semana que cursa. Aquí vamos a aprender a manejar nuestro calendario económico. Va a ser nuestra mano derecha de trading, tanto si hago análisis fundamental o si hago análisis técnico, porque me va a permitir saber cómo está el panorama de volatilidad en el día. Lo primero que vamos a aprender a manejar es la configuración de la hora. Vamos aquí donde está el reloj, damos clic allí. Allí nos van a aparecer varios elementos, entre ellos está aquí donde configuro la hora de verano. Nosotros siempre trabajamos con el horario de Nueva York y allí es una hora por encima de nosotros. Entonces aquí le indico si lo activo o lo desactivo. En este caso lo voy a desactivar para que quede con mi horario local, que es Bogotá. Cuando doy clic aquí me aparecen muchos países, la hora de todos ellos. Voy a buscar el mío en este momento. Aquí está Bogotá. Aquí puedo seleccionar el formato AM/PM o 24 horas, lo que llaman hora militar, y aquí desde qué día quiero que empiece el calendario. Lo voy a dejar como predeterminado y guardar cambios. En ese momento, como pueden observar, ya mi hora cambió. Para volver al calendario le doy clic en calendar y ya tengo configurado mi horario con mi computador y mi país y las noticias con el mismo. Otro elemento importante va a ser esta navegación por el calendario. Cuando quiero saber qué pasa en un día específico o qué va a pasar, simplemente le doy clic, por ejemplo, el 20 de septiembre, clic allí y me va a salir solo las noticias del 20 de septiembre. O por ejemplo el 25 de septiembre. Pero si quiero saber qué va a pasar toda la semana, por ejemplo del 9 al 14, entonces no le doy clic en el día, sino en la flecha que está a la izquierda. Clic en la flecha que está a la izquierda y me aparece toda la semana del 9 al 15 de septiembre, como pueden ver aquí. También le puedo dar clic, por ejemplo aquí, de nuevo, 23, y me va a aparecer todo el calendario de toda la semana. Volvemos de nuevo a la semana en curso, que es donde está el número con una negrilla. Hay otros elementos importantes como es la fecha, por ejemplo esta, la hora en que sale la noticia, la moneda en que sale la noticia, el impacto que tiene esta misma noticia, cómo se llama, los detalles de la misma. Si doy clic aquí van a salir un montón de detalles, qué significa, qué efecto tiene, cuál es la frecuencia que sale, cuándo fueron los últimos datos,
qué datos salieron en las últimas veces, un montón de estadísticas que nos van a servir para enfocarnos en la noticia. Lo podemos traducir para saber qué nos dice exactamente. Por ejemplo, contribuye a la inflación para las empresas y a los consumidores, especialmente los que dependen en gran medida de las mercancías importadas. Entonces, darle clic allí en ese detalle nos va a permitir enmarcarnos más en lo que significa la noticia y saber cada cosa de la misma. Le doy aquí clic en cerrar. Aquí hay dos datos muy importantes, que es el actual, el forecast y el previous. El actual es el resultado que salió en definitiva, el forecast es el resultado que esperaban los economistas y el previous es el resultado que salió el mes pasado o la vez pasada que emitieron la noticia. Hay noticias que se emiten trimestralmente, hay otras que se emiten mensualmente, hay otras que es cada 4 meses o semestralmente. Eso depende de la información que vemos aquí en el detalle. Aquí en el gráfico le damos clic allí y nos va a salir los resultados de los meses y años anteriores. Podemos volver a cerrar. Otra parte muy importante para saber qué noticia sigue en el día de trading es esta flecha azul. Cuando la flecha está azul quiere decir que esa es la noticia que sigue. Puede estar ubicada en cualquier parte y así nos vamos a ubicar rápidamente y nos vamos a enmarcar en qué noticia es la que sigue. Hay una herramienta bastante útil y es el filtro de noticias. Resulta que en el análisis fundamental no todas las noticias dan el impacto coyuntural en el mercado de divisas. Se dividen en 4 etapas. Las de color blanco, que simplemente no tienen ningún impacto. Por ejemplo, aquí nos dice que todo el día es festivo o día feriado. Entonces el banco no tiene nada. Por tanto, no hay ningún resultado al frente. Ni previos, ni forecast, ni actual. Hay otras noticias que vienen de color amarillo, como esta de aquí, lo que significa un impacto bajo. Las noticias en blanco y amarillo que no tienen impacto y las de impacto bajo, normalmente el mercado de divisas no se mueve ni un pip con estas noticias. Hay otra noticia que es esta de color naranja, que es un impacto medio y puede repercutir en el mercado de divisas. Eso depende de la diferencia que hay entre el forecast y el previous. Si es muy amplio, afecta al mercado. Y por último tenemos las noticias de alto impacto, que son las de rojo, las que más nos interesan. Pero hay un tema bastante importante, y es que en la semana vienen muchísimas noticias de alto impacto, pero no todas realmente tienen ese alto impacto. Hay por ejemplo unas como cuando Bernanke habla, que Bernanke es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no tienen resultados al frente, por ejemplo como esta. Eso quiere decir que son conferencias de personas importantes del gobierno que sí afectan el mercado de divisas, pero no se guían con datos estadísticos ni macroeconómicos, sino que la gente va operando conforme escucha la conferencia y lo que van diciendo para los planes que tienen a nivel económico. Hay unas noticias como esta, que nos aparece en rojo, como esta también que nos aparece en rojo de alto impacto, como esta, pero que últimamente no han tenido ningún impacto en el mercado de divisas. Y eso se debe a una economía cíclica que cambia por cada periodo de tiempo. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, en ese momento la venta de viviendas nuevas no daba ningún impacto. Y pues es lógico porque si había crisis inmobiliaria, puede que saliera una noticia de alto impacto que se llamaba New Home Sales, es decir, venta de viviendas nuevas, pero no hacía ningún impacto porque la gente no tenía que comprar casas. Aún así aparecía en rojo y de alto impacto, pero vuelvo y repito, no tenía absolutamente, no movía ni un pif en el mercado de divisas. Noticias como estas, como GDP, Pending Home Sales, todas estas que vemos aquí, no tienen alto impacto en el mercado de divisas, aunque aquí lo diga. Para saber cuáles son las noticias que realmente impactan el mercado de divisas,
nosotros tenemos una herramienta que ya es un calendario analizado por traders expertos y le puede llegar a su correo, así que pueden estar pendientes de nuestra página para este menester. Hay otro tema importante y es el filtro de noticias. Si damos clic allí, esto es una super herramienta porque nos va a mostrar solo las noticias de alto impacto. Entonces podemos escoger aquí, quitamos la selección de estas, le damos aplicar filtro y como pueden ver nos sale toda la semana solo las noticias de alto impacto. El filtro también tiene otras opciones, como si quiero saber nomás los empleos que vienen esta semana, entonces quito todas estas y dejo nomás los empleos, aplicar filtro y sale nomás una el 30 de agosto. Por ejemplo, yo opero nada más en dólar australiano, o hay personas que se especializan en operar un par y son expertas, por ejemplo, en euro dólar, y van a hacer su scalping o su análisis de la semana en diario del euro dólar y quieren saber qué noticias afectan esta paridad. Entonces, simplemente escogen euro dólar, aplicar filtro, y aquí les va a salir las de alto impacto en euro, y deben saber que en estas horas y en estas fechas deben estar pendientes qué puede pasar con sus análisis de euro. En fin, yo puedo acomodar mis necesidades de trading con este filtro. Es una muy buena herramienta para que tengamos en cuenta. Si yo tengo muchas cosas aquí y quiero volver a dejarlo como estaba, le doy remover filtro, inmediatamente me manda al calendario de la semana en la que estaba. Esperamos que esta herramienta sea de mucha ayuda y si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos. Les deseamos muchos éxitos en sus operaciones. Saludos.